A medida que avanzan las elecciones y las distintas encuestas muestran a José Antonio Kast y Gabriel Boric como aquellos que pasarán a segunda vuelta, vamos a ver si las encuestas son acertadas o no, para la elección presidencial, empiezan a haber reacciones internacionales sobre este tema. Y particularmente inversores mundiales, particularmente de Estados Unidos, pero asociados a JP Morgan, un banco mundial muy conocido y que influye mucho en la decisión de inversión de grandes capitales, tanto de Estados Unidos como otros países en el mundo en donde invertir su dinero, lanzó duras críticas contra tanto Kast como contra Boric por sus programas económicos, por criticarlos de ser fantasiosos e irreales, aunque por distintos motivos, pero diciendo que tanto el de Kast como el programa de Boric dejarían profundamente endeudado al Estado chileno, llevándolo a una situación de crisis. Y además si eso es verdad o no, por el análisis que hacen. Y sumado a eso, ocurre que nuevos casos de corrupción política se empiezan a mostrar, en este caso asociado a un candidato a diputado del Partido Republicano, el candidato Agustín Romero, que está asociado al tema de pagos horas extra en el centro de Santiago por millones de pesos y que acusó que no quiso dar detalles, no quiso hablar con la prensa, excepto decir que esto era claramente un ataque comunista. Una excusa bien pobre, ¿no? Vamos a ver los detalles de todo eso a continuación. Pero antes, quisiera agradecerle a los suscriptores Carlos Marchant y Ricardo Sandoval Vidal, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que JP Morgan, ese conocido banco internacional y que influye mucho en dónde invierten grandes capitales a nivel mundial y por lo tanto cuando dicen algo influye, lanzó muchas críticas contra Boric y contra Kast diciendo que sus programas económicos eran bastante fantasiosos, irreales, alejados de la realidad. Ahora, ¿por qué es esto? Porque por un lado, criticaron a Gabriel Boric diciendo que su programa era muy anti-inversión, iba a subir impuestos, iba a aumentar el rol del Estado y que iba a aumentar sustancialmente la carga fiscal sobre distintas áreas de la economía y que además, de acuerdo justamente a sus estudios, tampoco iba a lograr recolectar la cantidad de dinero que él decía que iba a recolectar. Entonces eso, aumentando el rol del Estado también, el gasto público y una serie de cosas, se iban a generar un endeudamiento masivo para Chile, que lo iba a generar en situaciones, bueno, similares a las de Argentina, porque iba a endeudarse tanto Chile porque no iba a poder cubrir eso, además de que iba a desincentivar la inversión, que se iba a producir una situación bastante negativa y por lo tanto llamaba a no invertir en Chile por eso. Pero también lanzó duras críticas contra el programa de José Antonio Kast. ¿Por qué? Porque decía que aunque era favorable y positivo para la creación de empleo, lo que dice su programa de bajar impuestos justamente, de que quiere hacer esas bajas de impuestos masivas y reducir el gasto público, había una situación negativa porque decían que no calzaban los números, porque todas sus estimaciones se basaban en que Chile durante todos los años de gobierno de Kast, en cada uno de esos años, creciera entre un 5 y un 7%, o sea, lo mismo que crecía Chile a comienzos de los 90. Y ellos mencionan que es irreal esa cifra, porque Chile en el mejor de los casos, de acuerdo a todas las expectativas, debido a la incertidumbre, la violencia que se ha dado también, un congreso que se ve que probablemente la izquierda tenga amplia mayoría y una serie de cosas así, no se espera que crezca tanto, el mejor de los casos un 2,3%, los más optimistas un 3%, pero que ese nivel de crecimiento que dice Kast que se generaría por sus políticas económicas, aunque nominalmente sean pro libre mercado, aunque vamos a ver que en la práctica no necesariamente se dé así, bueno, no son probables que se den porque ese nivel de crecimiento dicen que es irreal y sumado a eso se piensa que incluso sus propuestas económicas no se van a aprobar porque se espera que el Congreso no tenga la mayoría necesaria para aprobar sus reformas económicas, sino que al contrario, la derecha tenga menos de un tercio incluso en el Congreso y por lo tanto cualquier propuesta tributaria, de baja de impuestos, cosas por el estilo, simplemente no se materializaría. Y por lo tanto continúan con su análisis de que no es recomendable invertir en Chile, gane uno u otro, porque se ven irreales las propuestas y se ve un periodo convulsionado, gane uno u otro. Eso es un poco la crítica que hace este gran grupo multinacional de inversiones y que agrupa a muchos empresarios también muy importantes a nivel mundial. Y por un lado, el equipo de Kast en su momento reconoció que esto es cierto, que es una posibilidad y que ellos tienen conscientes que eso puede pasar. El equipo de Boric quiso no comentar sobre estas críticas y que si eso es así, que es lo más probable en todo caso porque es muy difícil que haya crecimiento entre 5 y 7% debido a la situación en que se encuentra Chile y más encima cada año, lo que van a hacer
es que van a ser más cautos en las reducciones. ¿Y a qué se refiere eso? Que en vez de bajar tanto los impuestos, los van a bajar menos o más lento, o van a parar un poco esas bajas de impuestos si pasa esa situación, que es lo más probable. Entonces nos da un poco una visión tal vez de que si llegase a ganar un Boric, va a hacer todas las cosas que dice y da igual las consecuencias negativas. Y si gana un Kast y no se da el nivel de crecimiento que ellos esperan, que es lo más probable, todas esas bajas de impuestos que prometieron, bueno, no se van a hacer, o se van a hacer mucho menores, así ínfimamente menores de lo que habían dicho en su campaña. Ellos mismos lo reconocen. Pero más allá de ese hecho, en medio de toda esa situación, salen nuevas también críticas en razón de un caso de corrupción asociado al Partido Republicano, siendo uno de sus primeros ya casos de corrupción, ¿no? Que no han querido comentar demasiado, que está asociado al candidato a diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, que era justamente de la derecha tradicional, como le llamaban originalmente, se pasó al republicano, y que él es candidato por el Distrito 8. Y lo que ocurre ahí con este señor Romero es que está siendo investigado por una serie de cosas, ¿cuáles? Justamente fraude al fisco o robo de legalizado de dinero, aunque esto ya no sería legalizado, sería robo simplemente de dinero, corrupción. Ahora, ¿por qué se le está justamente investigando? Porque le habrían pagado millones de pesos en horas extra mientras trabajaba bajo la administración del alcalde Jorge Alessandri en el centro de Santiago, y no habría ido esas horas extra. Esto es muy común en muchas administraciones de la UDI y también de Renovación Nacional, que es la típica. Hemos visto casos que ocurrió esto en Las Condes, que ocurrió en Viña del Mar, en Vitacura, en numerosas comunas. Bueno, en de izquierda también pasa, donde llega alguien y dice, hoy no, si estoy trabajando horas extra, y ahí les pagan, por ejemplo, de lunes a domingo y festivo, y sale que están trabajando, no sé, 23 horas al día, y después les pagan, y no están yendo a trabajar ese tiempo, es imposible. O en un caso, algunas horas extras sí podría ser posible, pero no lo hacen y les pagan igual. Es una manera de sacar dinero del Estado, que el Estado lo saca a nuestro bolsillo, con ese robo legalizado que son los impuestos, para ellos enriquecerse. Y se está investigando por haber recibido de esa manera 66 millones de pesos en horas extras que no hizo en la Municipalidad de Santiago, tomando en cuenta que no calzan las horas extras que le pagaron con los registros. Porque por un lado le pagaron por cierta cantidad de horas extra, pero los registros de asistencia, las cámaras y también distintos registros de la municipalidad muestran que en realidad no cumplió esas horas, pero se las pagaron igual. Y ante esto, no quiso comentar el Partido Republicano, Kast tampoco, qué sorpresa, estas cosas como que las ignoran, ¿no? O dicen que es un ataque a la prensa después, ¿no? Y cuando comentó algo el candidato a diputado Agustín Romero por el Distrito 8, ¿qué fue lo que dijo? Que esto es una infamia más del Partido Comunista, pero me voy a defender en tribunales. Y no dijo nada más. No, son los comunistas. Olvidemos todos estos registros que muestran que me llevé plata extra. No, son malditos comunistas. Pobre la excusa. Y después su equipo de prensa dijo que Agustín está concentrado en la campaña en terreno, que está 2 semanas que quedan, así que no vamos a hablar de esto. Chuta, así es súper fácil, ¿no? Así es súper fácil los casos de corrupción. Ah, no, no voy a hablar de eso. No, no deben ser los comunistas. No, malditos comunistas. Ya, olvidémonos de toda esta platita que desapareció mientras yo estaba ahí, ¿no? Es como el equivalente, que lo han dicho también, pero me parece que es una excusa sumamente pobre y que es un intento de aprovechar ese pensamiento partidista para esquivar, de cuando a alguien de izquierda lo denuncian por corrupción y dicen, ah, esto es una acusación de los fachos. Oye, pero veamos la acusación, ¿no? Y cuando hay mérito, como en este caso, dicen, no, es que los fachos, ignora esto. Oye, pero si puede haber corrupción en la izquierda y la derecha, o sea, como que no hay santos en ninguna parte de los sectores políticos y se tienen que investigar la corrupción porque la corrupción es corrupción y está mal. Pero esa fue la respuesta del candidato a diputado. Ay, no, es que esto es una jugada de los comunistas. ¿En serio? Esa es la respuesta, no es mostrar registro, esto es mentira por esto, no, ah, malditos comunistas, no voy a hablar más de esto. Uno de los primeros casos de corrupción del Partido Republicano y que están tratando de ignorar porque, por supuesto, es más fácil ignorar que enfrentar la corrupción dentro de las mismas filas, ¿no? Pero son críticas que se están haciendo ahí para los dos sectores. Vamos a ver justamente cómo se desarrolla esta situación porque, de acuerdo a todas las expectativas internacionales, no tienen mucho optimismo con Chile porque, y el mismo JP Morgan lo dice, esta compañía de inversión internacional, porque ven con Boric una izquierda con pensamientos expropiadores, que quieren controlar la prensa, mucho impuesto y que sería malo para la inversión. Y por el otro lado ven la situación con Kast, de una derecha que tendría minoría en el Congreso, que no puede cumplir con sus promesas porque los números que dan no calzan, que es una crítica que también le hizo Juan Ramón Rayo con respecto al programa económico de Kast. Y por lo tanto ven que habría inestabilidad o no se harían esas bajas de impuestos y por lo tanto creen que en los próximos años va a estar muy inestable Chile. Ahora, probablemente tengan razón.
Pero de todas maneras tampoco algo tan definitivo, porque recuerden que la constituyente dijo que en 2 años, después de que asuma este presidente, van a pedir que se llame elecciones porque pueden hacerlo, tienen la facultad de hacerlo y probablemente la constitución se apruebe en el plebiscito de salida. Y por lo tanto el siguiente presidente que elijamos va a durar tan solo 2 años, va a durar muy poco. No creo que logre hacer demasiado de por sí. Y por lo tanto, casi que el presidente real para que le va a tocar lo más difícil es aquel que se elija después de este, en unos 2 años más. Y que esa elección comenzaría en 1 año y medio más, no serían tanto tiempo. Entonces probablemente veamos muchos candidatos que se repitan para la siguiente elección presidencial, excepto el que salga electo, porque en Chile no te puedes reelegir a la presidencia inmediatamente, sino que tienes que esperar un periodo. Entonces si saliera electo Kast, lo van a sacar después de 2 años, pero no se podría reelegir porque la ley no lo permite. Y si sale Boric, duraría 2 años y no se podría reelegir porque la ley no lo permite. Y después el que salga después de ese presidente interino, entre comillas, casi temporal, va a ser el que le va a tocar la labor más dura con toda la situación actual entre económica y social que está viviendo Chile. Pero ¿qué piensan ustedes de todo esto? ¿Qué les parecen estas advertencias justamente de JP Morgan e inversionistas internacionales? Y también este caso de corrupción asociado al Partido Republicano, en particular al candidato a diputado del Partido Republicano por el Distrito 8, Agustín Romero, y que no han querido comentar y que cuando comentaron dijeron, ay, estos comunistas inventan cosas y no respondieron más. ¿Qué les parece? Pago en horas extra por más de 66 millones de pesos. Qué maravilla el Estado, cómo se enriquecen, ¿no? Esa maravilla de cómo se hacen millonarios a costa nuestra con cosas ilegales. ¿Qué piensan de todo eso? Comenten abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.